Hola a todos, esto es Guillermo Rodríguez GTV y yo soy Guillermo Rodríguez. Hoy estamos inaugurando nuestra sección de comunicación, información, desinformación, tecnología de la comunicación, nuevas estrategias informativas, y la vamos a inaugurar con alguien que va a ser de aquí en adelante un miembro permanente de este canal y nuestro experto oficial en comunicación, el periodista y consultor estratégico en comunicación, Gabriel Salas. Adelante con Gabriel. Les presento a Gabriel Salas, periodista, consultor, experto en comunicación, asesor y miembro de este canal en el futuro para nuestra sección de comunicación. Y con él vamos a inaugurar nuestra sección de comunicación con una entrevista. Gabriel, ante todo, gracias por la entrevista. Y ante todo quería preguntarte cómo, qué está ocurriendo en el mundo, ¿okay?, para que haya tanto interés por el tema de la comunicación estratégica, la comunicación política, los problemas de información, de desinformación, el auge de fake news en las redes sociales y todo este mare magnum de cosas que en los últimos 20 años han cambiado. Pareciera que hubiéramos pasado de un universo a otro en materia del mercado y el universo de la comunicación. Vale, yo creo que evidentemente el principal factor, y que es evidente y bien sabido hace mucho tiempo, es la irrupción, diría yo, de las tecnologías digitales, ¿no? De dispositivos móviles como los teléfonos. Cada persona que tiene una cuenta en Gmail tiene una cuenta a su vez en un canal de YouTube, y un canal de YouTube es una televisora en potencia, ¿no? Entonces creo que esta gran explosión tiene que ver con, en primera instancia, con un aumento exponencial en las capacidades que están al alcance ahora de cada individuo que pueda costearse un teléfono y tenga una cuenta de Gmail, ¿no? Y a esto, evidentemente, esto con YouTube, pero además con todas las otras plataformas digitales. Y creo que esto, además, viene respaldado especialmente también dentro del mundo de la comunicación política, ¿no? Porque en los últimos años no hay nada más mainstream, a pesar de que parezca contradictorio, que un outsider, ¿no? Claro. No hay nada más mainstream que un outsider, ¿no? Y estamos en temporada de cisnes negros. Exactamente. Abundan los cisnes negros. Exactamente, ¿no? Entonces es como, si uno ve, evidentemente, digamos, lo que uno pudiese considerar como los políticos mainstream, de lo que es la estructura de poder, los bipartidismos o las formas de poder en cada país, siguen ganando elecciones, pero cada vez también es más frecuente que personas que parecieran no ser del mainstream, o que siendo del mainstream actúan en contra de los intereses del mainstream, ¿no? Entonces están llegando, y esto lo han hecho no gracias precisamente a los medios tradicionales que ocupa el mainstream, sino a pesar de ellos, y desarrollando su propio músculo a través de los medios digitales. Pero esto no habría empezado hace mucho tiempo con la televisión por cable. Claro. En aquel momento hubo un salto cualitativo que permitió que lo que hizo Berlusconi en Italia, lo que hizo Turner con CNN, y otros. Y después vemos, por ejemplo, que con el surgimiento del Internet, pero también de las empresas de redes sociales, el fenómeno de los blogs personales, donde decíamos que cada quien podía tener una pequeña revista o si se dedicaba todos los días, podía tener un pequeño periódico, un pequeño diario. Había mucha gente hablando en una gigantesca cacofonía y todos hablaban y casi no había público. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. En los últimos años se han abierto paso una gran cantidad de voces, sobre todo, por ejemplo, en plataformas como YouTube, como Twitch, como etcétera, en la cual tienes que nuevamente hay factores que tienen algo que decir y captan un público. Lo que eran medios alternativos hace 10 años o 5 años, hoy ya están siendo consideradas plataformas que eran considerados los grandes medios alternativos hace apenas 5 o 10 años, actualmente son considerados medios mainstream, medios tradicionales, medios totalmente establecidos. ¿Por qué esto
parece haber llegado a su punto máximo de expansión hacia las posibilidades de más gente participar, como tú dices, y al mismo tiempo, justo en ese momento, llegar al momento en que dejó de ser una cacofonía de mucha gente hablando con nadie que lo escuchaba, a generar una gran cantidad de generadores como youtubers que en los más diversos temas, desde los más profundos hasta los más intrascendentes, han generado importantes comunidades de público. O sea, ¿qué fue lo que permitió dar ese salto? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que uno pudiese conseguir como múltiples factores, pero eh, yo creo que tiene que ver con el desarrollo, o sea, básicamente son nichos, ¿no? Y es como antes los medios, ¿no? Por decir, las televisoras nacionales terminaban generando múltiples contenidos para múltiples audiencias dentro de un solo espacio, ¿no? Y digamos, los estados, esto digamos, la televisora por cable fue a su vez una mejora de esta situación porque claro, permitió trabajar con nichos más pequeños de ciertos con nichos canales. más pequeños, ¿no? Poder producir solo un canal de cómics, de caricaturas para personas de tal, o sea, para niños o cómics para personas adultos, ¿no? Pero también solo un canal de noticias o un canal solo dedicado a telenovelas o un canal dedicado a tal o cual cosa. Entonces, lo que ha hecho que que nos haga salir de esto, tiene que ver como con las cuotas del mercado o con el tamaño del mercado, ¿no? Y la capacidad de acceder a ese mercado y ocuparse de esos nichos, ¿no? Entonces, para mí, es como el gran factor que orienta esto es simplemente el mercado y las capacidades que tenemos. Yo te preguntaría algo, tú que eres también un teórico de la comunicación, un investigador de la teoría de la comunicación. McLuhan, con la aldea global, hoy en día nos da la impresión de que, bueno, a mí al menos me da la impresión de que se adelantó muchos años. Es decir, la idea de que la televisión había generado la aldea global tenía cierto sentido de la forma que él describía, pero en realidad la aldea global es esto. Es decir, que prácticamente cualquiera pueda tener un canal de televisión, que pueda dirigirse a un determinado nicho, tener éxito o no tenerlo, pero que ese nicho esté en todo el mundo. O sea, el más pequeño canal de YouTube tiene la capacidad teórica y en algunos momentos la capacidad práctica de llegar a público en todo el mundo. O sea, este canal, Guillermo Rodríguez TV, nuestro canal, que apenas está empezando, ya las primeras estadísticas nos dicen que tenemos, el grueso de nuestro público está en Argentina, Estados Unidos, España, y en menor grado en México y Chile. ¿Okay? Y uno dice, caramba, pero ¿cuándo, en la época que yo era editor de revistas, en la época que fui columnista para todo, una plataforma para toda Hispanoamérica o columnista para una plataforma conservadora para los Estados Unidos, ¿cuándo podía yo imaginarme que en el primer mes íbamos a tener público en 5 países y se iban a estar suscribiendo gente de tantos países? Entonces, esa idea de la aldea global no llegó, como decía McLuhan, por la imagen. O sea, te pregunto, porque recuerda que todas las plataformas iniciales eran escritos. ¿Okay? Todo lo que hacíamos, el grueso de la comunicación en redes sociales, los blogs y todo aquello, era fundamentalmente escrito y la imagen era imagen fija, o muy poco de video. El hecho de que lo que se ha llegado a su mínima expresión, es que cada cual pueda tener uno, sea una televisora, no llegó finalmente a completar lo que intuía McLuhan como la aldea global a través de esa comunicación de imagen y además que ahora sí es interactiva, no es, el público no está ahí claro. Y el que transmite está aquí, sino que hay una constante interacción. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Esto es, ya no es unidireccional, ¿no? No es solamente un emisor generando como los medios tradicionales, como antes, sino que es bidireccional o multidireccional, ¿no? Y yo creo que, o sea, por ejemplo, un caso bien entretenido es el de MrBeast, ¿no? MrBeast que es el youtuber más grande, ¿no? Del mundo a escala global. Y hoy en día YouTube ofrece la posibilidad, o sea, que están como una versión beta y el principal promotor o el principal elemento de experimento de esta nueva tecnología de YouTube
es MrBeast, que es que MrBeast antes tenía 5, 6, 7 canales, uno para el público en habla hispana, otro para el público de habla inglesa, otro para el público de habla, no sé, en rumano, es decir, para las grandes audiencias alrededor del mundo. Y MrBeast un día dijo, esto no va a seguir produciendo contenidos diferenciados, o sea, era básicamente el mismo contenido, pero con doblajes para cada uno de ellos y optimizado para cada uno de ellos, sino que en alianza con YouTube lanzaron una tecnología que lo que hace es que, al igual que cuando uno está viendo Netflix, ¿no? Y cambia el idioma sobre el cual se está escuchando la película, ahora YouTube está lanzando lo mismo, o sea, esta misma tecnología, En versión beta pero en versión beta para grandes productores, y la vanguardia de este movimiento es, o de esta tecnología, si se quiere, es MrBeast. Sí, pero todos suponemos que eso va a ser una primera etapa y que como casi cualquier tecnología se va a extender hacia todos los canales de YouTube en algún momento y probablemente no muy lejano. Claro, O sea, pero no, quizás no, pero además sumando un poco y tomando la otra parte como el comentario que tú hacías acerca de la diferencia entre lo que los medios escritos, ¿no? Entre el blog, y los medios tradicionales escritos, ¿no? Inclusive en cierta medida en la radio es lo que yo, palabras de Sartori, ¿no? En Homo Videns, ¿no? En Homo Videns, un teórico italiano, Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, la tesis de Sartori es básicamente que la imagen o la telepolítica, y no solamente la telepolítica, en su libro era sobre telepolítica, iba a sustituir cada vez más a los otros medios porque la imagen se lee como se ve, ¿no? Y requiere menos esfuerzo, en teoría, o según la tesis de Sartori, para consumirla que los medios escritos o los medios meramente auditivos. Entonces, para Sartori, que él escribe este libro cuando estábamos probablemente en la época justamente de la televisión por cable, ¿no? Todavía estaba muy incipiente todo el tema del Internet como lo conocemos hoy en día. Él no estaba pensando en Internet, estaba pensando en televisión por cable. Pero si Giovanni Sartori viera lo que está pasando hoy en día, ¿no? En el que la mayoría del telemarketing, los videos, y la mayoría de los productos que se desarrollan para comunicarse son en formato de video, pues se daría cuenta que su tesis prevaleció después de todo, ¿no? En algún momento yo llegué a cuestionarme la tesis, pero decía, bueno, en Facebook uno escribe mucho, ¿no? O sea, hubo una época en que los textos eran muy amplios y entonces uno leía y discutía. Evidentemente Facebook y las experiencias de usuarios son diferentes para cada uno. Yo sigo leyendo mucho en Facebook, ¿no? Claro. Comentarios escritos, pero lo cierto es que la tendencia del mercado empujó cada vez más a lo que son los videos, ¿no? Y tan es así que Facebook pasó a Instagram, que era un formato mucho más audiovisual, pero mucho más de foto que de texto, y luego sale TikTok, ¿no? Y TikTok empieza también a ganar cuotas importantes del mercado porque es más video incluso que fotos y que texto. Entonces, en este sentido, pues la videopolítica o la videocomunicación facilita, ¿no? Esta posibilidad de comunicar de forma inclusive mucho más efectiva tanto de parte de los emisores como de los receptores, ¿no? Claro. Bueno, y de hecho, el Tucker Carlson ha tenido 2 entrevistas con 2 personajes que no pueden ser más opuestos y diferentes, y son las 2 entrevistas más vistas de la historia del periodismo. Y en otro tiempo hubiéramos hecho de la televisión, pero digamos, de las entrevistas visuales, o sea, con medios audiovisuales. Esas 2 entrevistas, como todas las entrevistas que está haciendo Tucker actualmente, se transmiten ni siquiera a través de una de estas plataformas, sino de Twitter. Claro. O sea, de X, claro, antes Twitter. Porque después de la compra por parte de Elon Musk, de pronto vemos que se comienzan a generar facilidades para que la gente utilice Twitter para transmitir video. ¿Dirías tú que Musk la vio venir y se dio cuenta que íbamos hacia el Homo Videns? O sea, yo creo que las principales, ¿no? O sea, no es que creo que Musk fue un preclaro acerca de esto. Yo lo que sí creo es que Musk vio que hay un mercado, claro, que estaba siendo marginado de las otras redes sociales, y que existía la posibilidad de cubrir esa cuota de mercado.
Claro, Es decir, ante la censura que sucede en Facebook, en el antiguo Twitter, y en casi todas las redes sociales, en el mismísimo YouTube, yo creo que Musk descubrió y entendió que había un nicho para él en ese mercado y que podía él impulsarlo no solamente porque tenía el capital para poder comprar esta empresa, claro. ¿no? Sino porque había desarrollado o viene cultivando una imagen Ujú. que sintoniza con la gente que está dentro de ese nicho. Te entiendo Entonces, parece un actor perfectamente. confiable, porque hay algo muy importante que rescatar, que es que una de las características de, uno puede decir, de la posmodernidad, hay un libro muy interesante de Lipovetsky, ¿no? Y Serroy, que se llama La pantalla global, ¿no? En donde hace un análisis sobre la posmodernidad y la digitalización, Ujú. y una de las principales características de este periodo tiene que ver la desconfianza en los medios tradicionales, Claro. ¿no? O sea, la desconfianza de los medios tradicionales hace que o sea, y es decir, esta es una desconfianza que dice, o sea, si los medios tradicionales, ellos no están haciendo esto por la mera bondad, ¿no? Por el amor al arte, sino que hay intereses políticos y económicos detrás de ellos y por eso se desprenden sus líneas editoriales. Entonces, la televisión ha venido retrocediendo, salvo en el segmento 65 más, ¿no? Ha venido retrocediendo de forma significativa en las audiencias. Y estas audiencias lo que hacen es que consumen principalmente a los opinadores o a los medios alternativos. De hecho, yo lo llamo esto como la rebelión de los opinadores en los medios alternativos, Ujú. porque están ocupando espacios cada vez más grandes del mercado, ¿no? Es decir, ya tener un periódico, o bueno, hace muchos años tener un medio de comunicaciones, no es rentable. O sea, son máquinas de gastar dinero, de generar influencia, sí, pero gastan mucho dinero, ¿no? Porque la industria, la publicidad se trasladó de los medios tradicionales, o una parte importante de ella, se trasladó de los medios tradicionales a los medios alternativos, ¿no? Y bueno, siendo Google ahora, junto con Meta, los dos grandes agencias publicitarias a escala global, ¿no? Sí. Sí. Bueno, mira, entrando en otra materia, tú como consultor en Galio, ¿eh? Galio es la empresa de consultoría en comunicación, estrategia de comunicación y comunicación en redes de Gabriel. Y quería preguntarte, los clientes que lleguen a contratar una empresa consultora para desarrollar una estrategia en redes son principalmente empresas que simplemente quieren promover y vender sus productos o son proyectos comunicacionales de otra naturaleza. Hay proyectos políticos que contratan este tipo de asesoría, que hay intentos de construcción de plataformas informativas. Realmente, ¿cuál es el mercado para una empresa de consultoría que puede desde optimizar su capacidad de comunicación en redes sociales, por ejemplo, hacer crecer muchísimas veces la cantidad de público, de vistas, de suscriptores que tiene, por ejemplo, su canal de YouTube, si usted no empezó otra área, o hasta generar un plan estratégico y ejecutar un plan estratégico de comunicación, redefiniendo incluso los objetivos y las categorías comunicacionales y de imagen de ese plan. Desde esto hasta esto lo hace Galio. Por eso, como ustedes tienen una oferta tan amplia, ¿okay?, tan comprensiva de todo el mercado, quería preguntarte cómo se genera esa oferta tan amplia. Yo recuerdo que, conociéndote, ustedes empezaron con el primer producto que yo mencioné, es optimizar, por ejemplo, canales de YouTube y hacerlos crecer Claro. rápidamente. ¿Cómo eso se convierte en algo que tiene una oferta tan amplia de servicios tan especializados que van desde el análisis estratégico, pasando por el mercadeo, pasando por la asesoría de imagen y comunicación? Es decir, no es que te voy a objetar que crezcas rápidamente y ofrezcas muchos servicios, sino que pregunto cómo es que el mercado le demanda a una empresa que empieza ofreciendo algo tan especializado, el Claro. mercado le demanda tantos servicios.
¿Qué pasa en este mercado para que ocurra un fenómeno como ese, como el de Galio? Claro, bueno, yo creo que parte importante está en la misma pregunta, ¿no? A ver, nosotros, tú bien dices que ofrecemos un servicio amplio, pero es un servicio amplio y a la vez especializado, ¿no? Es bien específico, es bien de nicho, ¿no? Es decir, nosotros detectamos que el mercado está saturado o está lleno de empresas de publicidad, agencias de comunicación que son generalistas, es decir, agencias de comunicaciones o agencias de publicidad que gestionan cuentas que van desde vender jabones, no sé, inmobiliario, y que cuando les toca vender sobre todo productos intangibles, o por ejemplo lidiar con organizaciones sin fines de lucro, o trabajar con think tanks, media tanks o centros de esta naturaleza, ¿no? O inclusive con políticos, no entienden necesariamente bien cuál es la naturaleza de ese mercado. ¿Okay? Y entonces lo que nosotros fue que detectamos que había la necesidad de una parte emergente en el mercado, ¿no? Es decir, que ya no estaba solamente intermediando su comunicación a través de los medios masivos, sino que cada vez más quería ser dueño de su propia red de comunicaciones, ¿no? Claro. Entonces nosotros detectamos que había un nicho o un sector que estaba desatendido, toda vez que, por ejemplo, en un par de las organizaciones que me tocó trabajar en el pasado, cuando contratamos agencias de publicidad, el mismo ejecutivo de cuenta abarcaba a muchas cuentas. De nuevo, la de jabón, la de difundir las ideas de la libertad y a su vez vender inmobiliario. Entonces, cuando tú tienes un ejecutivo que tiene toda esta diversidad y que tienen alta rotación y tienen distintos incentivos, pues no tienes a un público un oferente de servicios poco especializado. Nosotros nos especializamos en entender, digamos, la naturaleza de este mercado, pero además tiene que ver, yendo de nuevo, regresando de nuevo a tu pregunta, con que hay veces que las audiencias, o mejor dicho, los clientes tienen necesidades específicas o que creen que son esas necesidades exclusivamente. Por ejemplo, necesito que mi video sea más visto. Entonces, por supuesto que nosotros los acompañamos en el proceso de... Todos queremos que nuestros videos sean más vistos, pero por favor prosigue. Sí. Los acompañamos en este proceso, ¿no? De indicarles cuáles son los elementos que pueden hacer no solamente un video, sino especialmente una plataforma de comunicaciones exitosa, ¿no? Y cuando uno va y entra con estos clientes, uno se da cuenta que a veces, o sea, hay distintos tipos de clientes, pero hay clientes que de pronto están muy claros y muy seguros acerca de la estrategia política que quieren hacer, sencillamente no tienen los conocimientos técnicos para llevarla a cabo y generar su propio medio de comunicaciones, ¿no? O tienes otros que tienen los recursos y a lo mejor tienen las capacidades técnicas, pero no tienen el mindset o las capacidades de conocimiento sobre cómo hay que hacerlo o la estrategia que hay que desarrollar para alcanzar sus objetivos. Entonces, en ambos casos, o inclusive hay uno que tiene ambos problemas, nosotros hemos desarrollado productos para abarcar esas necesidades en el mercado. Y como lo que nosotros principalmente ofrecemos, ante todo, es una perspectiva diferente, es un cambio de mindset en nuestros clientes, ¿no? Es una forma diferente de ver la comunicación, muchas veces porque nuestros clientes se fijan o siguen lo que uno puede determinar solo como los vanity KPIs, ¿no? Que son indicadores, no sé, como exclusivamente los seguidores o exclusivamente las reproducciones, que evidentemente indican, es decir, tener muchos seguidores y tener muchas reproducciones obviamente es un indicador de éxito, pero que solamente ver esos indicadores no estás haciendo un análisis completo de la situación. Es decir, tú puedes tener 100.000 reproducciones, pero si a los 10 segundos de haber iniciado esa reproducción tu audiencia se exploma. Sí, la retención de audiencia, o sea, la cantidad de reproducciones tiene que ser ponderada con la retención de audiencia y con algunos otros factores como la cantidad de usuarios únicos, la cantidad de suscripciones que un determinado contenido genera o deja de generar. Claro.
el hecho de que pueda ser un video, un material evergreen, o sea, un material específico, o que materiales que fueron materiales de actualidad vuelvan de pronto a ser de actualidad en otro momento. Todos estos factores son ponderables. Ustedes ponderan todos esos factores en modelos de análisis. Es correcto, es correcto. Pero son los únicos que hacen eso. Bueno, ahí Por eso es que son únicos. Bueno, esperamos serlo y esperamos también. Su competencia en algún momento va a darse cuenta. Claro. Bueno, Claro. su competencia no la ve por ahora. Claro, y está bien, ¿no? O sea, ojo, o sea, nosotros creemos más bien, o sea, que si hay competencia es un buen indicador de salud del mercado, ¿no? Claro. O sea, un mercado donde no hay competencia, probablemente es un mercado que esté muerto, ¿no? O sea, porque no hay los suficientes incentivos económicos. Probablemente este mercado, que en algún momento no existía, ¿no? El mercado de las ideas siempre ha existido, pero lo que quiero decir, o sea, un mercado quizás más asociado a las ideas de la libertad o un mercado de esta naturaleza, antes no era lo amplio, y yo creo que quizás enlazándolo esto con tu pregunta original, está asociado a que hay fenómenos políticos como Javier Milei o fenómenos políticos de outsiders, no del mainstream y que no necesariamente son de izquierda, que han hecho posible que nosotros podamos dirigirnos a clientes que quieran potenciar, bien sea un medio de comunicación, que quiere tener más alcance o más impacto, o ordenar sus productos, ver la línea de cómo está haciendo su branding, su gestión, o también pueden ser empresas del mercado privado que quieren dirigir contenidos a las personas de ese nicho, suponiendo que el mercado en Argentina, por poner un ejemplo, que el mercado de los liberales o los libertarios en Argentina se corresponde al 30% del grupo de consumo. El universo electoral total se corresponde bastante aproximadamente con el universo total del mercado de consumo. Correcto. Es así. Por eso dices que, por ejemplo, un nicho de público libertario en Argentina pudiera ser hasta, como mínimo, hasta el 30% de los consumidores. Correcto. Vaya que es un mercado bastante amplio. ¿no? Un mercado bastante amplio. Y lo mismo uno pudiese hacer varias proyecciones en otros países de la región, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una empresa privada descubre que quiere venderle a ese nicho? Entonces, bueno, nosotros comprendemos a la perfección o lo mejor posible, ¿no? Cómo comunicarnos con esas personas, porque nosotros diseñamos productos también para personas que vienen desde ese lado, ¿no? Entonces es como un proceso bidireccional en ese sentido. ¿Has pensado que muy probablemente el tipo de servicios que ustedes prestan pueda ser demandado antes que cualquier otro tipo de organización privada por organizaciones privadas que a su vez venden intangibles? Por ejemplo, servicios financieros. Claro. Que contratan empresas totalmente especializadas, por ejemplo, en las relaciones con los accionistas para que la manejen directamente. Necesitarían servicios especializados en este nuevo mundo, ¿okay? En que la comunicación se maneja como hemos estado hablando, y como no tendrían que surgir muchas más empresas como Galia dedicadas a muy diferentes nichos, y no sería todo un nuevo universo de mercado que el mercado ya está comenzando a demandar. Sí, absolutamente. Entonces ustedes habrían sido grandes pioneros. Bueno, sí, yo creo que ha sido más o menos, digamos, parte del trabajo que venimos, de lo que venimos olfateando también de hace un tiempo para acá, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a cerrar esta entrevista con esta sección, anunciándoles de nuevo que Gabriel va a ser, a quien ya conocieron y ya vieron qué tan profundamente maneja estos temas, un miembro permanente del canal en la sección de comunicación. Y por lo tanto, bueno, se los presento a través de esta entrevista y se los presento a quien a través de nuestro pequeño canal lo conozca en el mercado como uno de los mejores consultores en un nuevo mercado de consultoría que está surgiendo y que probablemente, como le preguntaba yo a él, va a crecer mucho. Así que esto fue la sección de comunicación de Guillermo Rodríguez GTV con Gabriel Salas, a quien verán mucho en este canal, y no como entrevistado, sino como miembro del canal haciendo sus propias producciones. Gracias y hasta la próxima.